La jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, envió a juicio al expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, imputado de ultimar a balazos al comunicador Manuel Duncan. El tribunal, que acogió de manera parcial la acusación del Ministerio Público, establece que ha sido un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía originalmente la imputación del Ministerio Público. Para tratar el tema, para ver en qué se basa la jueza para acoger este homicidio voluntario y no asesinato, como hablaba el Ministerio Público, para hablar un poco de qué ha pasado con las pruebas, por qué aceptan unas, por qué no aceptan otras, qué implica que el arma homicida no aparezca, que si era ilegal o no, etcétera, etcétera. Para hablar un poco de todo este caso, me place muchísimo recibir en nuestro magazine al doctor Carlos Salcedo. Un privilegio tenerlo acá, profesor. Gracias del alma, Roberto. Yo siempre con muchísimo gusto para ti y para toda la audiencia, la teleaudiencia, porque ya nos ven también, ya la radio es televisión también. Así es. Estamos aquí. Así es. Comencemos por algo. ¿Qué es homicidio involuntario y qué es homicidio voluntario? Mira, vamos a comenzar por el último, para que se entienda mucho más fácil. Exacto. El que mata a otro deliberadamente, el que decide matar a otro, es reo de homicidio. Yo tengo la determinación de hacerlo con un arma, la que sea un arma blanca, sea un arma de las conocidas, cualquiera, pequeña, grande, un arma a veces hasta, como dicen algunos, de destrucción masiva, por ser estas ametralladoras que utilizan en algunos eventos. Todo aquel que tenga voluntariamente el deseo y la intención de matar, incluso la tentativa se castiga como el crimen mismo, es reo de homicidio. Ahora, hay el homicidio involuntario, es aquel que se produce por la culpa de una persona, el incumplimiento de un deber, el incumplimiento de las reglas, el incumplimiento, por ejemplo, un médico que hace un procedimiento inadecuado, causa un homicidio involuntario, porque no era su determinación, no decidió matarlo a la persona. Una persona que en un accidente de tránsito ocasiona la muerte y no fue para matar, que salió a la calle, pues evidentemente se trata de un homicidio involuntario. Es decir, la voluntad, la libertad no ha estado expresada en el designio de producir el daño o la lesión que cause la muerte a otra persona en el caso del homicidio involuntario. ¿Por qué entonces la jueza considera este homicidio como voluntario? ¿El general o el vicealmirante Comprés salió a la calle a matar a esta persona? Bueno, quizás no salió a matarlo, pero lo que sí tomó un arma y produjo la muerte. Eso es el designio de matar. El homicidio en ese caso fue voluntario. El arma él no la sacó ni disparó para simplemente herirlo. Él se aseguró que estuviera muerto, según incluso los videos y según lo que hemos sabido. Evidentemente que ya en el fondo se verán las otras circunstancias. Aquí el tema fundamental es ¿por qué no asesinato? Que creo que es una pregunta que salta. No sé si tenías también en ese orden alguna... Exacto. Llegar al asesinato. Bueno, ¿por qué variaron la calificación? Mira, hay un problema técnico, según lo que sé, por lo que he oído por la prensa. ¿Qué pasó? En la medida de coerción se planteó única y exclusivamente el homicidio voluntario, sin ninguna circunstancia agravante. El homicidio voluntario se convierte en asesinato siempre y cuando haya una circunstancia de tal gravedad que haga que entonces el crimen se castigue con una sanción mayor de 30 años. ¿Cuáles son estas circunstancias agravantes? La premeditación, es decir, tú tomar el designio de matar con anticipación a una persona determinada. El hecho de que tú digas, bueno, este señor fue al hot dog a comprar, se rió del otro, el otro entendió que era él y se generó la discusión y luego él sale con el arma a perseguirlo y lo encuentra detrás de una lavandería. Entonces ahí produce la muerte. Ahí hay un designio de matar. En principio, habría que ver el fondo,
¿verdad? Ahora bien, el Ministerio Público no planteó las circunstancias agravantes que hicieran posible el asesinato. ¿Qué resulta? Que en la acusación el Ministerio Público convirtió lo que era homicidio voluntario indicado en la solicitud de medida de coerción, la convirtió en asesinato. ¿Pero qué resulta? Que para que haya congruencia entre los hechos imputados inicialmente y luego puestos en la acusación, tienen que ser descritas las circunstancias que agravan, en este caso, el homicidio. El Ministerio Público no las indicó esas circunstancias. Para mí un error garrafal, procesal, claro, que es lo que siempre hemos criticado, no hacerlo bien desde el principio, entraña la salida del asesinato, porque el juez no puede de ninguna manera poner en condiciones desventajosas a la defensa, y en este caso al imputado, agravándole la pena, no habiéndolo hecho adecuadamente el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí hay un tema técnico. A mi juicio, evidentemente es evaluable la posibilidad del asesinato por el hecho de que, aun cuando el asesinato entraña la premeditación y la acechanza, y la acechanza es un tiempo suficiente para poder estar en un lugar adecuado y esperar a la víctima, en este caso particular, se produce en poco tiempo, pero sin embargo, se produce la persecución. Y la persecución es un tiempo que no es muy largo, pero es un tiempo más que suficiente para que la determinación de matar y de perseguir a esa persona con la intención de matarlo pueda ser detenida por aquella persona que sabe que la conducta es inadecuada, que es una conducta, en este caso antijurídica, que es una conducta que está no permitida, prohibida en la legislación penal. Por lo tanto, ahí hay un manejo, para mí, absolutamente, diríamos, indelicado, impropio de parte del Ministerio Público, que implicó a favor de la defensa su estrategia de exclusión del asesinato. Ahora bien, en el juicio de fondo, podría plantear el Ministerio Público de nuevo la variación de la calificación, pero ya le será tarde. Lo puede hacer ya en el juicio de fondo. Cuando ya lamentablemente perdió ese pleito, porque si lo hace, que seguro lo va a hacer, también va a perder el pleito. ¿Por qué? Porque por el principio de congruencia, los hechos son, en este caso, no cambian, son incambiables, son inmutables. Claro. Si los hechos fueron por homicidio voluntario desde el inicio y no se produjeron las circunstancias agravantes, en el momento en el que ocurre la acusación, no se ponen estos elementos de hecho, tampoco puede serlo en el juicio de fondo, porque ocasionaría indefensión por parte de la víctima, por parte de la defensa, por parte del imputado. De ahí que ya el Ministerio Público, diríamos que esa parte la tiene absolutamente perdida por un error procesal. Ahora, para que la gente entienda por qué se hace la distinción entre homicidio voluntario, que es lo que evaluó el juez, y no asesinato, en materia de condena, ya usted lo ha explicado en la descripción de lo que implica cada uno. En materia de pena, ¿qué implica juzgarlo por uno y no por otro? Bueno, una diferencia de 10 años, porque el homicidio voluntario está castigado en el Código Penal con 20 años de prisión. Y en el caso del asesinato está castigado con 30 años de reclusión mayor. Eso significa un error garrafal. Habría que ver, yo no conozco el expediente en todos sus detalles, solamente estoy, diríamos, opinando en base a lo que he leído en la prensa, en base a lo que ha salido en todos los medios, por ser un hecho relevante. Pero evidentemente el Ministerio Público tendrá que explicarle a la sociedad por qué un hecho de esta naturaleza finalmente está siendo juzgado de manera inadecuada. Lógicamente, la defensa tendrá razones más que poderosas para haber logrado, en este caso, la variación de la calificación. Ahí habría que ver, diríamos, otros elementos de naturaleza probatoria que también escuché en la prensa que ocurrieron. Sí, a propósito de los elementos probatorios, en la prensa ha trascendido que no se tomaría en cuenta los videos de las cámaras de seguridad, donde incluso se muestra lamentablemente el momento en que el imputado le dispara a la víctima. Se ve la persecución de alguna manera, los tiempos, etcétera. ¿Qué implica que no se tenga en cuenta en el juicio de fondo estos elementos probatorios?
Bueno, diríamos otro gazapo mayor, mayúsculo de parte del Ministerio Público. Mira, la recolección de una prueba está sometida a una disciplina procesal. Tú no puedes alterarla. ¿Por qué? Porque tú estás, en este caso, investigando a una persona que se presume inocente, y para tú enervar, para tú poder vencer la presunción de inocencia, todas las pruebas tienen que ser legítimas, no solamente en su recolección, sino en todo la custodia de la prueba hasta su presentación en juicio. La incorporación de la prueba tiene objeciones importantes si hay un vicio de ilegalidad de origen. En este caso particular, ¿qué pasó? Según lo que escuché y vi en la prensa, que el Ministerio Público está obligado a indicar el origen del video. Ajá. Y resulta que el video, oye esto, Cavada, y todos los que te escuchan y ven, el video fue recolectado, entregado voluntariamente, que es una labor obligatoria, tiene que dar la prueba de que se entregó voluntariamente. Quien entrega es una compañía, ese video. Y resulta que el video, hay una certificación que dice que ese video fue emitido, que la certificación fue emitida por una compañía inexistente. ¿Cómo tú puedes, Ministerio Público, presentar una prueba donde no hayas hecho previamente la fiscalización, la verificación de que esa sociedad que te está haciendo la entrega es una compañía existente legalmente? Si emite una certificación, esa compañía no existe, evidentemente que la prueba tiene que salir del proceso por tener un problema de recolección de origen, que es obligatorio, pero además no indicó tampoco el origen de la prueba. En ese sentido, evidentemente, no se trata propiamente el video de una prueba. La prueba, en este caso, es un instrumento de prueba, porque la prueba es lo que pasó. La muerte a mano de este señor, de este muchacho del gimnasio, ese es el hecho. Y el video lo que hace es que recrea ese momento y por lo tanto es un instrumento, un medio de prueba se llama eso. Pero ese medio de prueba es importante para llegar a la prueba. Y por lo tanto al salir deja, en este caso, la acusación con niveles importantes de debilidad. Lógicamente, hay otros elementos de prueba. Pero, por ejemplo, el arma o las armas que fueron presentadas, ninguna se correspondían con sus descripciones. O no se sabe, tú puedes decir que una pistola es Glock, pero una Glock, ¿qué? Tiene una numeración. Claro. Si tú la pones sin género en general, sin dar las especificaciones, hay muchas armas Glock y lógicamente el Ministerio Público en ese caso comete un error si no indica de manera detallada, específica el arma utilizada. Si es de hecho, se había dicho, escúcheme, doctor, que el vicealmirante había cometido el hecho en su momento y había lanzado el arma al mar. Supuestamente no aparece. Lo que ha hecho el Ministerio Público es decir, bueno, es una Glock, sí, pero quizás no se corresponde con el arma homicida, porque de todas formas es un elemento probatorio. Tiene que, está bien, fue una Glock, pero no cualquiera, no la de Periquito Pérez que la tiene en su casa. No, tiene que corresponderse a esa persona, porque si, por ejemplo, el arma homicida, si aparece la real, era ilegal o no tenía un permiso actualizado, se convierte en un agravante en el momento del juicio de fondo. ¿No es así? Claro, el arma incluso tengo entendido que salió del escenario, por lo menos salieron unas armas, incluso ellos estaban acusando por la ley de armas, en este caso por porte ilegal y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, todas esas armas salieron precisamente por falta de indicación específica del arma, que en este caso era supuestamente ilegal.